Hola, mi nombre es Erika Sánchez Paredes. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la licenciatura Derecho, matrícula 17001505 y el módulo que estoy cursando, Derechos Humanos en el Ámbito Internacional 2, con el reto ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Asesorada por la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, con fecha del 8 de diciembre del presente año. En mi trabajo se me pide que lea dos casos que se describen y vamos a responder. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presenta su caso ante la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta: sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que el Estado mexicano signó la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de las Organizaciones de Estados Americanos, así como diversos instrumentos internacionales que derivan de ambas. En nuestro artículo primero constitucional, se reconoce que en México las personas tienen los derechos que les reconocen tanto la Constitución como los tratados internacionales, por lo que entre ambas no hay una relación de jerarquía, sino que constituyen un mismo bloque en materia de derechos humanos. La detención fue arbitraria. Por lo tanto, en este caso, sí se presenta, misma que se da cuando una autoridad pública priva de la libertad a una persona sin cumplir con el debido proceso y las garantías judiciales de la persona, de tal manera que Ana es privada de la libertad. Se le quita el derecho de su libertad personal y, sobre todo, a la pronunción de inocencia. Por todo el simple hecho de repartir panfletos sobre citas bíblicas. Pero la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el artículo 2, dice: el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Inciso E: no ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas. Por lo cual, Ana defiende su derecho cuando decide acudir ante la Corte IDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con estos artículos, la Corte IDH tiene la competencia para conocer casos en los cuales se alegue que uno de los estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Las personas que se consideran que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos pueden presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que inicie un proceso en el que se verifiquen los hechos y cuando corresponda se realicen recomendaciones al Estado responsable sobre los hechos violados de los derechos humanos. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por el cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recurso para pago de multa, el decreto subió a 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio.
Lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de su libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia, con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento ante la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta es sí. En este caso, se presenta una detención arbitraria, ya que son violados sus derechos de seguridad personal, derecho de la presunción de inocencia, además de eso son violados los derechos de imagen al ser exhibido sin consentimiento alguno, y eso también está penado. Cabe señalar que las afectaciones en la detención arbitraria pueden ser como sufrir estrés, incredulidad, paralización temporal y negación, terror, aturdimiento, desorientación, sentimientos de soledad, de depresión, vulnerabilidad, angustia, entre otros. Por tal motivo, la Asociación Civil lo apoya para llevar a cabo su caso ante la Corte IDH. La Corte IDH tiene por objeto el aplicar e interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos. En casos contenciosos, cabe hacer mención que son vinculantes, por lo tanto obligatorias para el Estado en parte del caso contencioso. Mi conclusión, todos los estados formamos parte de algo. En este caso, el Estado mexicano forma parte de un grupo de estados, los cuales designan a diferentes líderes de los estados para garantizar los derechos humanos, porque ese es el principal objetivo de los estados. Muchísimas gracias.